desde finales del siglo XV, vamos a decir, del principio del siglo XVI hasta el siglo XIX, 7 países europeos, 7, se disputaron el mundo entero, y invadieron a 400 países o territorios, 400. En ellos pues establecieron sus normas, establecieron su manera de controlar y formaron 7 grandes imperios. El imperio español, el imperio portugués, el imperio francés, el imperio inglés, que fue importantísimo, todavía existe, y el imperio austriaco de Alemania y Austria, ¿no? Y además el imperio de los Países Bajos. Es que esos 7 países se repartieron el mundo. Todo empezó cuando la reina Isabel la Católica le propuso al rey Fernando que se casaran, que tuvieron que tener una bula papal para poder casarse porque eran primos. Y entonces juntaron los pequeños ejércitos de Castilla y de Aragón y entonces atacaron el califato de Córdoba, que está en el sur de España. Bueno, ella le llamó la Reconquista. Hay historiadores que no están de acuerdo porque los árabes se habían asentado allí casi 1000 años antes. El califato de Córdoba era una nación además muy moderna, muy aceptante, porque aceptaba que los judíos tuvieran sus sinagogas, aceptaba que los católicos tuvieran sus iglesias y que los árabes tuvieran sus mezquitas. Eso lo vemos en Sevilla, por ejemplo, en Granada. Era un califato muy lleno de productos culturales, la arquitectura prodigiosa, la poesía, la música, las matemáticas. Entonces, pues los ejércitos de Castilla y Aragón invadieron y conquistaron o reconquistaron el sur de España. Y entonces llegó Colón y le dijo a la reina: ya saben ustedes todo eso de que deme usted sus joyas para hacer un viaje y tratar de encontrar el camino hacia China. Bueno, pues parece que le dio sus joyas y Colón descubrió el archipiélago de las islas de Cuba, Santo Domingo, las Bahamas, la isla Margarita, que está enfrente de Venezuela, etcétera, que es un archipiélago, y la isla de Cozumel también. Y pensaron que Yucatán era una más de esas islas. Entonces, Isabela murió en 1506 y la herencia, digo, el reino, fue a parar a manos de Juana I de Castilla, su hija. Pero cuando ya empezaron las expediciones como la de Grijalva o la de Cortés, se dieron cuenta de que Yucatán no era una isla, sino que habían llegado a un continente gigantesco, verdaderamente enorme continente. Y entonces resulta que le pidieron al Papa Alejandro Borgia, el papá de la muy famosa Lucrecia Borgia, que repartiera las nuevas tierras. Y entonces él, a través de unas bulas, las bulas alejandrinas, estableció que a 370 leguas de las Islas Azores le correspondían a España para poder conquistar e invadir lo que fuera. Y que a España, a Portugal, le correspondía la otra parte. Lo que nunca pensó el Papa Borgia, ni tampoco el rey Alfonso de Portugal, y mucho menos la reina Isabel, fue que el continente tenía una enorme joroba, y entonces esa enorme joroba le tocó a Portugal. Bueno, entonces, pues Portugal y España se dividieron el continente americano. A ti te toca la parte del oeste, a mí me toca la gran joroba de Brasil. Y entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso de que un señor, pues por muy papa que sea, le regale
un continente con sus árboles, sus cascadas y sus gentes, a otro señor, por muy rey que sea o por muy reina que sea, ¿no? Pero bueno, así sucedió. El Papa les regaló con la obligación de que evangelizaran. Ese era el pretexto, de que le evangelizaran a los naturales. De ahí precisamente la labor de los franciscanos en la Nueva España, que hicieron una gran labor realmente. Pero el Imperio de España se organizó basándose en estas leyes de Indias. Son 6 tomos de este tamaño. Y de hecho se llegaron a integrar hasta 1645. Esto es más de 100 años después de que Cortés conquistó la Gran Tenochtitlan, ¿no? En esos más de 100 años se dieron una cantidad de edictos de Carlos V, de Felipe II, su hijo, contradictorios. Llegaba un edicto y contradecía el anterior. Trataron de recopilarlos en unas leyes que se llamaban de Burgos, pero aquello era un desgarriate, realmente, ¿no? Y entonces se dio un lema que decía, obedézcase, pero no se cumpla. Entonces, sí, los reyes católicos, Isabel la Católica especialmente, luego Carlos V, expidieron decretos en favor de los indios y diciendo que se les tratara bien, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya al llegar aquí a América, pues nadie cumplía esas órdenes y primero los soldados de Cortés, que se volvieron encomenderos, y luego pues los de Pánfilo de Narváez, etcétera, etcétera. Pues fueron muy crueles, mataron muchísimos indígenas, y en ese sentido sí hay personas que dicen que fue una conquista cruenta y feroz, entre ellos mi maestro, el doctor Miguel León Portilla. Y hay personas que dicen que fue una empresa civilizatoria, entre ellas pues el muy prestigiado doctor Francisco de Icaza, que en ese libro defiende la posición de los conquistadores, diciendo que fue una empresa civilizatoria. Las leyes de Indias, en su título 6, establecen una cosa terrible, una división entre la República de los Indios y la República de los Españoles. Para mí eso es surrealista, porque ¿cómo puede haber 2 repúblicas, 2 naciones en el mismo territorio? No puede ser eso. Y sin embargo, así fue. Había leyes contenidas en estos librotes, había leyes para los indios y leyes para los españoles. Por ejemplo, los indios no podían andar a caballo. Los indios no podían tomar vino. Los indios tenían que vestir de camisa blanca y pantalón blanco y un pañuelo, un paliacate, cubriéndole sus vergüenzas, así dicen las leyes. En tanto que los españoles pues se vestían como se vestían en Madrid, andaban a caballo, por supuesto, muy contentos, bebían todo el vino que se les daba la gana. Los indios no podían tener armas, no podían tener pistolas, bueno, jamás, ni rifles, en tanto que los españoles, por supuesto, que los podían tener. Estoy hablando de los encomenderos, que fueron muy salvajes, ¿verdad? Ahí sí es irrefutable que fueron muy crueles con los indígenas. Y entonces, la Nueva España se dividió en esas 2 naciones y sentó los cimientos de una colonia, en principio de cuentas, racista consigo misma. Los criollos, integrantes de la República de los Españoles, despreciaban profundamente a los indígenas. Y eso es una ley universal. Los 7 imperios que se fundaron en base al colonialismo tenían una primera ley. La primera ley es lograr que el natural
se desprecia a sí mismo y desprecia su cultura. Esto es terrible realmente, esto es terrible. Y además los 7 imperios discutieron durante casi 100 años si los naturales, los habitantes originarios de toda América, de Brasil y de todo el mundo, de África, de Asia, etc., eran hombres o no eran hombres, eran apenas una categoría entre los changos y los seres humanos. Entonces hubo un hombre inteligentísimo, por cierto, Ginés de Sepúlveda, que escribió un libro aterrador que se llama De las justas causas de la guerra contra los indios. Y en ese libro dice que es muy justo que España invada, que España destruya, que España mate a todos los indígenas, porque no son hombres, son hombrecillos. Esto es, son proyectos de seres humanos. Eso sí, a mí eso sí me duele. Sí me duele como mexicano, porque la mitad de mi ser, estoy hablando en español, y estudié en la universidad, que es una institución que se fundó hace casi 5 siglos ya en la República de los Criollos, pero también la mitad de mi sangre es indígena. Entonces el hecho de que consideraran a los indígenas como una especie de animales que no acababan de llegar a ser hombres y que con eso se justificaba que los cerraran en la frente, se justificaba que los mandaran a las minas y que murieran a los 25 años, pues es a la vista de nosotros, que somos gente del siglo XXI, resulta muy sobrecogedor realmente. ¿Cómo va a ser que un indígena no es realmente un ser humano, sino un hombrecillo, una categoría entre los hombres y los animales? Bueno, pues eso hicieron las leyes de Indias. Eso hicieron las leyes de Indias y trataron de separar a los habitantes de la Nueva España entre los indígenas y los criollos. Y luego, pues ya habían separado en dos, fueron separando en más y más y más y más y más y más, y entonces inventaron un sistema de castas. Las castas, que son un invento entre ridículo y aterrador verdaderamente, ¿no? Porque ridículo, porque ¿cómo va usted a categorizar a los seres humanos por el color de su piel, o por la forma de sus ojos, o por la manera de su pelo? Son categorías totalmente improcedentes, por supuesto, eso no funciona. Pero así se dio, y la Nueva España fue una colonia, en principio de cuentas, esquizofrénica, porque estaba dividida. Esquizoide quiere decir dividido. Estaba dividida entre la República de los criollos, de los españoles, y la República de los indígenas. Pues es una idiotez esa, verdaderamente. Y luego, en una colonia racista que despreciaba profundamente a los indígenas. ¿Y saben qué es lo horrible de todo eso? Que nosotros hemos heredado esos conceptos aterradores. No es posible que nos despreciemos unos a los otros, que en lugar de unirnos para tratar de sacar este país adelante, que este es el momento, uno de los momentos más difíciles y peligrosos de la historia de nuestro país, por un señor, buenito él, por cierto, el señor Trump, que es largo el tema, ya lo hablaré en otra ocasión. Y el tema real para mí es decir, tenemos que superar esa esquizofrenia en la que el título sexto de las leyes de Indias unió la Nueva España y nosotros lo heredamos. Y tenemos que superarlo, porque nunca vamos a ser el gran país que México debe ser y que puede ser, mientras sigamos separando esos dos Méxicos, mientras sigamos diciendo esa cosa que a mí me aterra cada vez que la oigo en un mercado. Sí, patroncito. Entonces, no, patroncito, no, señora. Somos iguales.
dígame, discútame usted el precio de su producto, lo hablamos, pero yo no soy su patrón para nada. Así es que esas leyes de Indias fueron las que formaron la colonia de la Nueva España e infortunadamente las consecuencias de estas leyes de Indias continuaron en el siglo XIX. Los encomenderos se convirtieron en los hacendados porfiristas que cometieron todavía más injusticias y más infamias en contra de los indios, ¿no? Y por desgracia, todavía nos quedan residuos, resabios de las famosas leyes de Indias con las que España organizó su gigantesco imperio en el que no se ponía jamás el sol, según lo definió Carlos V, ¿no? El colonialismo ha sido una de las lacras de la humanidad realmente. Tiene consecuencias terribles, como el nacimiento del tercer mundo. Mientras tanto, gracias por escuchar estos, ¿qué le diría yo? Estos balbuceos apasionados sobre México. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales. @MiguelSabido MX